A veces nos gustan las cosas complicadas, a veces nos gustan las cosas fáciles. Y entre lo complicado y lo fácil, elegimos a veces lo que nos hace daño o lo que no. Muchas veces tratamos de encontrarle respuesta a las cosas y no es tan sencillo. Hay cosas que son sencillas, pero hay otras muy complejas. Por ejemplo, este cubo. Se ve un poco complejo para quien no sabe armarlo, pero quizás no sea tan complejo. Voy a acelerar el video para armarlo, a ver qué tal me va. No fue tan complejo, pero eso se logra después que practicas mucho. Lo que sí es complejo es entender lo que sucede con Dios en estos días. Caminar por el monte en un día como hoy, estar tranquilo, escuchar las cigarras, no sé, chicharras como le decimos, ir a un río, a una playa, contemplar la grandeza de Dios es muy lindo, pero ¿por qué Dios se encuentra callado? Si crees que yo tengo la respuesta de esto, te equivocas, yo no la tengo realmente. Pero quiero simplemente hacer una pequeña historia o un resumen de que Dios hablaba antes y ya no lo está haciendo. ¿Y por qué dejó de hacerlo? Porque si nos vamos al Viejo Testamento, vamos a ver a un Dios que hablaba cara a cara con muchos de los profetas, inclusive Moisés, y ustedes saben la historia. Cómo habló prácticamente cara a cara con Moisés desde Adán y Eva. A Adán le preguntó, ¿dónde están? A Caín le preguntó, ¿y tu hermano Abel dónde está? Y así tantas veces. Y por los siglos le habló también a los profetas. Pero Dios hizo silencio en algunos momentos y en otros comenzó a hablar. En el Antiguo Testamento Él hace silencio ya con el profeta Malaquías y pasan 400 años y el pueblo de Israel no recibe ningún otro profeta y no recibe ninguna otra visita de parte de Dios hasta que viene el anuncio, ya para iniciar el Nuevo Testamento, viene el anuncio de Zacarías, el esposo de Isabel, cuando el ángel se aparece y le habla. Ahí Dios de nuevo hace una intervención haciendo la anunciación de Juan, que iba a ser o iban a ser de una mujer estéril. Y luego pues ya ustedes saben la historia, viene la anunciación de María y el mismo Cristo nace y habla y es la voz de Dios a través de Cristo. Pero estoy hablando de Dios de forma audible. ¿Por qué no hemos vuelto a escuchar a Dios? Porque Jesús habló y desde mi punto de vista, aunque inspiró a tantos profetas y le hablaba a muchos profetas, de forma audible me parece, según lo que he leído, que la última vez que él habla es cuando se le aparece en el camino a quien era Saulo, que luego se convierte en Pablo, con un reclamo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que fue la última vez que Dios habló en los labios de Jesús, porque luego Saulo le dice, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me preocupa mucho el silencio de Dios. Y ustedes pensarán, bueno, pero espérate, Dios tiene maneras de hablar. Nos habla a través de su palabra, a través de un hermano que esté predicando, a través de... Sí, esa es una manera, pero yo hablo de la voz audible de Dios. ¿Por qué su voz se silenció? ¿Por qué Dios se calló? Esa es mi gran pregunta. Si alguno de ustedes tiene la respuesta, me encantaría saberla. Pero
Realmente es una incógnita el hecho de saber por qué Dios ha hecho tanto silencio. Entre Malaquías y la anunciación de Juan duró 400 años, pero después que Jesús resucitó, regresó y de nuevo tuvo su ascensión al cielo, se silenció totalmente. Y ha pasado más de 2000 años y Dios no ha vuelto a hablar. Y su silencio a mí me preocupa. Me preocupa porque a veces pienso que quizás Dios se olvidó, no se olvidó de nosotros, sino que Dios quiso hacerse a un lado porque el hombre quiere demasiadas respuestas y demasiadas pruebas de que Dios existe. Mirar alrededor solamente, de aquí de donde yo estoy, un parque en Winter Garden, eso es en Florida, me da una señal de que algo muy superior a nosotros hizo todo esto que está aquí. Pero yo creo que el hombre se ha olvidado de quién hizo esto. Y quizás Dios con su silencio nos está mandando un mensaje. Nos está diciendo, paremos un poquito la guerra, el odio, la infidelidad entre las parejas, los divorcios, el no compartir con nuestros hijos, el afanarnos tanto por el enriquecernos, por tener dinero. Es un mal increíble, y más en este país. Aquí en Estados Unidos, el día a día que se vive es la persona detrás del dinero. En todos los países es igual, pero aquí es mucho más apasionada la persona buscando el dinero. Tanto así que los programas de radio que escucho a veces, no hay 30 segundos entre un diálogo y otro que no se mencione la palabra dinero. A veces pasando emisoras escucho solamente money, 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 dinero, dinero, dinero. Pero ¿qué es lo que le pasa a Dios que hace silencio? Y me preocupa que Él se haya cansado de nosotros, de tantas tragedias, tanta corrupción, tantas drogas, tantos gobiernos corruptos, tantas y tantas personas que en vez de hacer el bien, hacen el mal. Y ahí viene mi preocupación con lo que llamamos libre albedrío, porque, wow, cuánto daño, ¿verdad?, nos ha hecho el libre albedrío. Digo porque muchas personas han cogido el libre albedrío para hacerlo mal hecho, y cada vez que tú te levantas tú tienes dos opciones. Tú tomas el camino del bien y el camino del mal. Tú puedes o hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y hay cosas que son tan complejas y que nosotros quizás nos guste la complejidad. Este cubo, por ejemplo, es complejo cuando yo lo conocí la primera vez hace muchos años. Créanme, me dio mucho trabajo aprender a resolverlo. Y más después de grandecito ya la mente no funciona igual. Pero después que aprendí, luego uno se va creando metas y aunque este es un 3x3, luego viene el 4x4, pude armarlo, luego el 5x5 y hasta el cubo que fuera ya. Recuerdo que de mi colección el 9x9 es el más grande y también pude armarlo. Y buscamos cosas a veces que son complejas, pero Dios no es tan complejo. Dios quiere que nosotros comencemos a comprender un poquito más de su silencio. Es lo que yo pienso. No estoy diciendo Dios me dijo que te dijera, porque ese es otro error. Si alguien se acerca a ti y te dice Dios me dijo que te dijera, no crea mucho en eso. Dios me dijo que te dijera. Hermano, pero hay muchos que el Señor los inspira y pueden hablar. Sí, yo creo que el Señor habla de muchas formas, pero de forma audible, el Señor no le ha vuelto a hablar a nadie. Y los grandes teólogos saben eso. ¿Por qué el silencio de Dios? Es una pregunta que a mí me encantaría que alguien me responda algún día. Porque lo que más me preocupa es que ese silencio de Dios nos traiga la perdición a todos. Y nos olvidemos de lo más importante, que no es el dinero, que no son las cosas materiales, que no son las redes sociales,
que no son nada bajo este mundo que esté hecho por el hombre. Lo que verdaderamente importa, yo creo que siempre ha estado aquí en nuestros corazones. Y vayas y no vayas a la iglesia, no dejes de creer en Dios. Aunque su silencio es preocupante, algún día tendremos la respuesta de eso. Dios te bendiga grandemente. Me dio gusto estar contigo en esta ocasión y poderte llevar parte de mi inquietud. Pido a Dios que te bendiga, que te prospere, que te dé el espíritu de la sabiduría para que more en ti hoy, mañana y siempre. Un abrazo fraterno desde aquí. Y recuerda que Dios siempre está ahí. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Yo también he hecho mis pleitos con Dios a veces, preguntando que dónde anda. Pero creo que Él está a veces más cerca de lo que nosotros pensamos. Cuídate mucho.